Ayer Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, instó a los argentinos a que votemos a los candidatos de Javier Milei. Es lógico en su pensamiento porque ella está pagando la campaña de Javier Milei. El FMI decidió que este gobierno, que fracasó en toda su política económica, llegue a octubre, a flote, para tratar de tener un buen resultado electoral. Y como fracasó, tuvo que salir a pedir ayuda. Si no hubiera fracasado, no hubiera tenido que salir a pedir deuda por todos lados. Y esa ayuda se la dio el FMI con un aporte de campaña de 12.000 millones de dólares para este año. Un aporte de campaña de 12.000 millones de dólares para este año, que es simplemente una forma para que a la Libertad Avanza no le vaya tan mal en las elecciones. Y lo que ya sabíamos, que era eso, ayer lo confirmó la propia Kristalina Georgieva, a la cual ahora les voy a poner. No es la primera vez, y es realmente ya demencial, que el FMI financie campañas electorales que después tengamos que pagar todos. Las campañas electorales las puede financiar el que quiera, a los candidatos que piensan como vos, pero después se la diste vos y que te la devuelvan a vos, es un acuerdo entre privados. Es la segunda vez, y ahora les voy a mostrar, que el FMI decide financiar una campaña electoral en la Argentina. La primera fue a Macri y ahora a Milei. Y después esa campaña electoral la tenemos que pagar todos. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Cuál es la racionalidad de eso? Y siendo tan explícito, después voy a volver sobre este tema, pero siendo tan explícito, empieza a ser cada vez más notable que los que no han sido financiados por esa campaña, si llegan a ganar las elecciones, digan, bueno, esa deuda, que la pague Milei, que la pague Caputo. ¿Por qué tenemos que asumir todos una deuda que no tomamos, que no es para nosotros? Que es simplemente para sacar un par más de votitos en una elección legislativa. A Macri se lo prestaron para ver si ganaba una elección presidencial y reelegía. El plan de Milei es tan malo que no llegó ni siquiera al tercer año de gobierno y tuvo que salir a pedir ayuda ni siquiera llegó a la elección de medio término y ya tenía que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el FMI paga la campaña de Milei, es racional plantear que la deuda la pague Milei. Bueno, ahora voy a volver sobre eso. Pero mientras tanto, Milei, que dijo estar muy preocupado, de hecho estableció muchos días de luto en la Argentina por el fallecimiento del Papa Francisco, eligió romper ese luto para hacer ayer una gira como un groupie de el español Jesús de la Huerta Soto, que es una suerte de gurú intelectual de la pequeña secta económica a la cual Javier Milei adhiere, y que vino a la Argentina a recibir un premio en una universidad que curiosamente queda acá a la vuelta, que conduce Alberto Venegas Linchijo, que es el otro gurú intelectual de Javier Milei, el padre de los libertarios argentinos, etc. Pero Milei, en esa gira que hizo ayer como groupie de este español, primero el español estaba en el canal de televisión que armó el gobierno, en América 24, entonces Milei cayó con sus dos candidatos, uno es Manuel Adorni y otro es José Luis Espert, esos que Kristalina Georgieva dice que hay que votar en octubre. Lo llevó a la televisión, se sentó ahí, dio una entrevista, después lo recibió al español en la Casa Rosada y después se vino de vuelta para acá a la vuelta a la tarde para darle un premio al español. Sí. O sea, se pasó el día en torno a un español, gurú intelectual de una secta minúscula en la economía en el mundo. Bueno, pero dijo muchas cosas Milei en esta recorrida. Y voy a arrancar, por ejemplo, con lo que dijo ayer sobre los salarios y las jubilaciones. Escúchenlo.
toda esa hecatombe que nos decían, que primero que nos íbamos a otra gran depresión, después que hacíamos una L, después que hacíamos la pipita de Nike, después que, bueno, la verdad, esto ya no es una B, es un tilde y estamos a punto de romper el pico máximo de la serie de el EMAE, que es la proxy del PBI mensual. No solo eso, no, van a hacer que explote la cantidad de pobres. De 57% de pobres en la última medición, digamos, la mensual, estamos en 35, es decir, bajamos 22 puntos la pobreza, sacamos más de 10 millones de personas de la pobreza. El salario real en Argentina en los últimos 9, 10 meses no para de crecer, está muy por encima de los niveles que nosotros llegamos, y no solo, digamos, en términos de jubilaciones, de salario real, sino de jubilaciones, y lo más importante, en términos de los informales. Milei dijo ayer que los salarios y las jubilaciones no paran de subir. Pues no. Vamos a mostrar la información que da Dani Steingart, al cual les recomiendo que lo sigan en sus redes, que explicó justamente ayer qué pasó con los salarios reales en 2024. Dice, si tomamos el año entero, cayeron 8,8%. Si comparamos el cuarto trimestre contra el mismo periodo de 2023, la caída es mucho menor, del 0,6%. Esto se debe a la mejora del poder adquisitivo durante la segunda mitad del año pasado. A los asalariados del sector público les fue muchísimo peor que a los del sector privado. Su poder adquisitivo cayó 20% en todo 2024, 13% si contamos solo el último trimestre. En cambio, los del sector privado tuvieron una caída interanual del 3,7% si tomamos todo 2024 y un incremento del 5,4% si contamos solo el último trimestre. Estos son, aclaro, los trabajadores del sector privado registrado que lograron empatar la inflación al final del año pasado, pero todo el año estuvieron abajo, con lo cual les comieron un año de salario. A nivel sectorial, petróleo y minería, la rama de mayores salarios de la economía, fue además la que más creció a lo largo de 2024, más 6,5%. En cambio, las tres que más cayeron fueron todas ligadas al sector público, administración pública y defensa, salud pública y educación pública, en torno al 20%. Y está el gráfico, que se los muestro, para que vean por sector cómo solamente hay 3 sectores que subió el poder adquisitivo del salario. Recuerden siempre, por ahí hay que repetirlo, la diferencia entre salario nominal y salario real. El salario nominal es ponerle, vos cobrás 100 mangos, ¿sí? Y tenés que comprar leche, la leche vale 25 mangos el litro, podés comprar 4 litros de leche. Si a vos te aumentan el salario a 150 mangos, vos decís, mirá, nominalmente gano más, antes ganaba 100 y ahora gano 150. Pero si la leche que estaba en 25 y podías comprar 4 leches pasa a valer 50, vos pasás a poder comprar 3 sachets de leche con ese salario nominal más alto. Entonces tu salario real es más bajo. Porque antes con 100 mangos comprabas 4 leches, ahora con 150 mangos compras 3 leches. Eso es el salario real. Es para qué te alcanza, que es el número que hay que mirar siempre. Bueno, mires exactamente el numerito que tenés. Mirá para qué te alcanza. Lo que muestra esto es que, excepto a los trabajadores del petróleo y minería y de pesca, a todos los demás les alcanza para menos. A todos. Hay una pequeña suba en la industria del 1,7, que es muy chiquita, pero además en la industria hay 200.000 trabajadores menos. Entonces es muy difícil hablar de que hubo un beneficio en la industria cuando hay 200.000 trabajadores menos en la industria. Y además, cuando el gobierno, un gobierno que dice que el Estado no tiene que intervenir, que las relaciones son entre privados, etc., interviene todo el tiempo. Por eso el gobierno de Milei es un gobierno intervencionista y estatista. Interviene en las paritarias. Y al pisar las paritarias, lo que hace es que los salarios nunca alcancen a la inflación. Mostremos el gráfico. Este es un gráfico del CEPA. Para los que estén en radio se los cuento, si lo pueden venir a ver a YouTube mejor. Tenemos 2 líneas, el promedio de las paritarias y la inflación. Bueno, el promedio de las paritarias sistemáticamente cae, y la inflación se mantiene más o menos estable y ahora empieza a subir. Lo que sucede es que a partir de enero, la
las paritarias van por debajo de la inflación. Entonces, por ejemplo, en marzo el promedio de paritarias dio 1,9% y la inflación dio 3,7%. Y estas son las paritarias, recuerden siempre, de los trabajadores del sector privado registrado. Los que tenemos más derechos. Iba a decir privilegiados, pero los derechos no son un privilegio, son derechos. Los del sector público están mucho más abajo y los que no están registrados están muchísimo más abajo todavía. Y esto se va a ensanchar. Por ende, esa afirmación de Milei de que los salarios crecieron es falso. Lo de la jubilación es casi que no tengo que explicarlo. La jubilación mínima está en 280.000 pesos, un bono de 70.000 pesos congelado hace más de un año, por ende vale la mitad, y no llegás ni al fin de semana si sos jubilado y tenés que pagar un alquiler con la jubilación mínima. Bueno, Milei dice que sube sistemáticamente. ¿Qué es lo que muestra no solo que no suben los salarios, sino que también es mentira que sacaron a millones de personas de la pobreza? Que tenemos 15 meses de caída del consumo. Por todos lados. Justo ayer, cuando Milei daba ese raíz de grupi del español Jesús Huerta de Soto, el día anterior el INDEC sacó los números de consumo en supermercados y en supermercados mayoristas. Pero Milei, desconociendo esos números, decía esto. La función de consumo, y usaba como datos como la venta de supermercados, como la venta de shopping, todo eso, y quería explicar, no me daba nada. Así te lo digo. O sea, la econometría de eso daba porquería, no daba nada. Con lo cual, digamos, en principio, si vos querés aproximar lo que está pasando con el consumo, no funciona. Digo, econométricamente no funciona. O sea, él dice que lo que midió el INDEC no funciona. Cuando le conviene, no funciona. ¿Qué midió el INDEC? Bueno, mostrémoslo. Estos son supermercados, una caída en las ventas del 0,3% intermensual y un aumento interanual, dice ahí, del 1,5%, pero ojo, porque el mes pasado dio una caída del 11%. O sea que venimos del mes pasado de caída de 11 y esto es un recontramínimo de recuperación interanual, después de que el mes pasado cayó 11 puntos. Pero el dato es el dato de los... seguimos en supermercados. Tenemos el tuit de Martín Barrionuevo, que sigue la línea histórica, que dice: consumo de supermercados por el piso, la recuperación salarial más loca del mundo. Para los que estén en YouTube lo van a entender muy bien, para los que no se los cuento, hay una línea que viene siguiendo desde el 2022 las ventas en supermercados, que se mantenían ahí en ciertos niveles, con un pico a finales del 2023, antes de que asuma Milei, y desde que asuma Milei se tiraron en picada. Si no lo están viendo, imagínense una línea roja que baja directamente y cae casi 15 puntos y se mantiene ahí, no sube. Entonces, ¿cómo explican que redujeron la pobreza si baja el consumo? ¿Que no comemos más? ¿No limpiamos más la casa? Y a este dato se le sumaba el dato de los mayoristas. La caída de los autoservicios mayoristas es del 1% intermensual, pero del 9,1% interanual. La caída en el mayorista lo que muestra es una caída en los almacenes. Porque el almacén va y le compra al mayorista. Y si el almacén vende menos, compra menos. Y el almacén es donde compran la mayoría de los argentinos. Milei dice que estos datos para él no van. Que a él no le impacta. Que él mira otras cosas. Por ejemplo, los balances de Mercado Libre. Posta, mirá. Hoy, si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al comercio, al e-commerce, ¿me comprendés? Y no estaría... ¿Por qué? Porque cambió la modalidad del consumo. Es decir, vos hoy te comprás un montón de cosas, te las comprás, perdón que voy a decir la marca, Mercado Libre. La compro por Mercado Libre. Yo me los reimagino a todos comprando los fideos y el jabón en pan por Mercado Libre. Entonces Milei mira los balances de Mercado Libre para saber si el consumo va bien o va mal.
Es raro, y de paso hago un paréntesis, ayer me enteré, no lo sabía, lo contó el colega Jairo Strachia, que Mercado Libre declara el domicilio, su domicilio acá en la Ciudad de Buenos Aires, en un departamento en Parque Patricios, ¿sí? Pero su sede está en Saavedra, en la otra punta de la ciudad. ¿Por qué lo declara en Parque Patricios? Porque Parque Patricios es distrito tecnológico, entonces paga menos impuestos así. Yo no lo sabía esto, pero claro, el balance te da genial así. Si vos tenés la empresa en un lugar, pero pones un departamento en otro para decir que estás allá y pagar menos impuestos. Y además me hizo acordar de lo que hace Mercado Libre todo el tiempo, que es que tiene la empresa radicada originalmente en Delaware, en una guarida fiscal en Estados Unidos, ahora se está mudando a Texas, porque va a pagar aún menos impuestos, que tiene su sede central en la zona franca de Montevideo, también para eludir impuestos tanto de la empresa como personales, y que el control de las acciones está hecho por un trust que se llama Galperín Trust, radicado en Suiza bajo leyes de Nueva Zelanda. Así te dan genial los balances. Bueno, eso es lo que mira Milei a la hora de ver si está subiendo o bajando la capacidad adquisitiva de los salarios. El balance de Mercado Libre. En fin. Bueno, ayer Milei no solo fue a América 24, sino que al ratito atendió también a Radio Rivadavia. Bueno, en Radio Rivadavia habló del dólar. A ver. ¿Sigue augurando un dólar por debajo de los 1.000? Nosotros estamos haciendo todo para que el dólar tenga que ir a la banda inferior. Sí, a ver, lo hago práctico. Con los dólares que vamos a terminar juntando, el tipo de cambio de cobertura de la base monetaria amplia es 900 pesos. Entonces, es como que, digamos, por un billete de $10 que usted, digamos, va a pretender que le den 20. ¿Me comprende? O sea, es como que es demasiado evidente. Bueno, después se puede generar, digamos, turbulencia, se puede haber movimiento, pero bueno, fíjese, ahí está, el tipo de cambio fluctúa libremente, un día puede subir, otro día puede bajar, digo, listo, es parte de la vida. Digo, por eso también se llamó aprender a flotar. Aprender a flotar, pero ellos están haciendo todo para que el dólar esté bajo. Hay una contradicción ahí. Efectivamente están haciendo todo para que el dólar esté bajo. Entre otras cosas, habilitando el ingreso de capitales extranjeros para que hagan carry trade, y eso hace que el dólar baje. ¿Es una buena noticia? No es una buena noticia. No voy a repetir lo de las editoriales de esta semana, si lo pueden buscar, pero en resumen, la comida sale cada día más cara en dólares. Con dólares te alcanza cada día para comprar menos comida, visto al revés. Y además no hay posibilidad de industria en la Argentina con este dólar. No hay posibilidad. Esta semana dio una entrevista el titular de Simmons, de los colchones, estuvo en el programa La Fábrica, que es un programa, ya lo hemos mostrado muchas veces, muy interesante, donde empresarios jóvenes entrevistan a empresarios y charlan, y se puede ver esa charla, lo cual está bueno, y el tipo hace colchones acá. Bueno, y contó que lo llamaron del gobierno. Escúchenlo. Mira, Argentina no tiene aumento de empleo privado hace 15 años. O sea, es la realidad del país, de lo que está pasando. Y hoy todavía no hay nada que haya cambiado como para que uno salga a tomar gente. Así todos nosotros estamos tomando gente, pero no es lo que está pasando en el sector. Hasta hace poco la mayoría de las materias primas eran locales y bueno, lamentablemente, un par de industrias petroquímicas cerraron. También me llamaron del gobierno, me preguntaron qué opinaba, de que cerraba tal empresa o tal otra empresa. De la Secretaría de Industria y Comercio. No me parecía lo mejor que cierren. Me decían, pero favorecemos al consumidor final. Compraríamos materias primas más económicas en el exterior. Digo, es probable, le digo, es probable, pero bueno, acá ya entramos en modelos económicos, ¿no? El que escucharon se llama Marcelo Poj, ¿sí? Es el CEO de Simmons. Lo que está diciendo es que del gobierno le dijeron, bueno, no pasa nada si cierran las empresas acá, importamos. Importamos. Claro, pero cuando cierra una empresa, hay un montón de laburantes ahí, que se quedan sin laburo. Sin laburo. Y el tipo está contando que lo llaman del gobierno y le dicen, bueno, mirá, tranqui si cierran empresas porque beneficiamos al consumidor final. ¿Y saben qué pasa? Cuando el importador se queda sin competencia local va a subir los precios.
Primero importa y te vende más barato para quedarse con el mercado. Y una vez que tiene todo el mercado y ya no existe competidor local, te sube los precios. Entonces el consumidor de hoy se va a beneficiar, ponele, porque capaz que compras una licuadora más barata. Pero cada licuadora hecha en el exterior más barata es gente de acá que se queda sin laburo. Y cuando tus hijos quieran comprar la licuadora, ya no va a existir la licuadora nacional, así que le va a salir más cara. Una pésima idea. Por eso esto del dólar barato no es una buena idea. Y así te lo cuentan incluso tipos como el CEO de Siemens. Dice, el gobierno me dice, trae las cosas de afuera. Y el tipo dice, no, yo las hago acá. Y las hago acá porque es un modelo económico de hagamos las cosas acá, las que podamos, las que nos conviene, y eso genera laburo acá. Bueno, otra de las cosas que dijo Milei, que esta seguro pasó de largo en todos lados y a mí me parece importante que ustedes la escuchen, esta fue también en Radio Rivadavia, es que van a seguir eliminando leyes. Escúchenlo. Hemos hecho más reformas que el último siglo de Argentina, de todos los gobiernos. Y le digo, y se viene el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad, que yo lo llamo el digesto. Le cuento fácil el tema del qué es el digesto. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa. Básicamente el plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados, y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. Y adivine qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios. ¿Qué cree que voy a hacer con el resto? ¿Motosierra? Absolutamente. Vuela todo afuera. Consejo gratis a los funcionarios. No escriban en un papel las leyes que no usan. Porque es un delito si no las están usando. Gratis, ¿eh? Si hay una resolución, si hay un decreto, si hay una ley que te dice que tenés que hacer algo y vos pones por escrito yo esta ley no la uso, estás reconociendo un delito. Gratis. Pero después, eso de nunca se eliminan regulaciones. La desregulación es una palabra que no existe. Ahora vieron que existe un ministerio que se llama Ministerio de Desregulación. La desregulación no existe. ¿Se regula para un lado o se regula para el otro? Siempre. Entonces lo que van a hacer es regular para un lado. ¿Qué es? Cuando vos a determinados actores o empresas o lo que sea le decís, bueno, tenés que cumplir determinadas reglas, bueno, no van a tener que cumplir reglas, pero es una forma de regular. Es una forma de regular. ¿Es necesario en la Argentina cambios en algunas regulaciones? Obviamente que sí. Lo hemos hablado acá muchas veces cuando vienen los empresarios PYME y te dicen, mira, me gustaría pagar menos impuestos, pero no es tanto el número, sino la cantidad de impuestos distintos que pago. Si vos me decís, tengo que pagar 100, pero tengo que pagar en 7 ventanillas distintas, es un quilombo. Dame una sola ventanilla y te pago 100. Y si pago 90, te pago 90. Pero entonces hay un montón de reformas que hacer y de cambios. Pero lo que está haciendo Sturzenegger, que es mentira además que lo van a hacer los ministros. Eso lo hacen los estudios de abogados. Por ejemplo, en este momento, y de hecho esta semana asumieron varios, la Secretaría Legal y Técnica del país la maneja el estudio Casañe. Directamente. El estudio Casañe es uno de los principales estudios de abogados de las grandes empresas dedicadas a hacer negocios con el Estado. Bueno, lo que hacen esos estudios de abogados es que saben al dedillo qué inciso, de qué regulación, de qué subsecretaría les toca unos pesitos de su balance. Entonces le mandan a Sturzenegger, eliminame ese inciso de esta regulación, de esa subsecretaría, de una resolución, porque eso a mí me molesta. Eso van a hacer. Y eso es regular a favor de las grandes empresas. No existe lo que está diciendo el presidente. Y el otro tema importante de hoy es que Milei ahora está camino, no sé si ya habrá llegado al Vaticano, salí ayer a la noche, a las exequias del Papa Francisco.
Bueno, ayer en Radio de Rivadavia dijo lo que dice el Milei de hoy del Papa Francisco. A ver. Me parece que es un evento extremadamente importante porque básicamente le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Es decir, el líder llegó a ser el líder espiritual de más de 1.500 millones de seres humanos. Estamos hablando de una persona de una envergadura enorme. Tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico. Entonces, cuando uno después lo conoce, los que hemos tenido la posibilidad de conocerlo en persona y saber cómo actúa en política internacional y demás, sabemos de la estatura política que tenía. Este es el Milei de hoy, que está viajando al Vaticano para participar de los funerales del Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, como lo conocíamos antes de que llegara a ser Papa. Y así como con el caso del FMI, ahora voy a meterme de lleno con el FMI, mostrábamos los archivos de qué decía Milei del FMI, vale la pena hoy, cuando Milei está viajando al funeral de lo que él dice que es el argentino más importante de la historia, bueno, ¿qué decía Milei sobre este argentino al cual hoy va a despedir? Por ejemplo, esto que decía en Canal 9. A ver, este país tiene tantos años de justicia social, que ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Ese imbécil que está en el Vaticano, ahora está yendo al funeral. No lo dijo una, sino varias veces. Por ejemplo, en esta entrevista que Milei se jactaba de ser la entrevista más vista en la historia de las redes, la entrevista con Tucker Carlson, ¿sí? También se refirió al Papa Francisco. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Es un asesino. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. O sea, Francisco era un imbécil con afinidad con comunistas asesinos, decía Milei. Ahora está viajando a el funeral de ese imbécil que tenía afinidad con comunistas asesinos. Y no solo Milei, sino el que él reconoce, su padre intelectual, que es Alberto Venegas Lynch, decía esto sobre las relaciones con el Vaticano. Religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Este fue un acto de la Libertad Avanza, donde decían que había que romper relaciones con el Vaticano. Lo decía Alberto Venegas Lynch,
Y Berti, su hijo, es el hijo, ¿no? Berti de Alberto. De Alberto Hijo, sí. El hijo de Alberto Hijo, o sea, Berti Venegas Lynch, nieto, diputado de La Libertad Avanza, sostenía lo de su padre, mirá. El lío. No, ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%, lo suscribo. ¿Y por qué? Salen muchas noticias que hablan de romper con el Vaticano, suspender las relaciones, que no es lo mismo. Romper relaciones con un papa argentino, que es el argentino más importante de la historia argentina. Bueno, de vuelta, no es romper, es suspender relaciones. Bueno, pero... Me parece que es importante decir lo que uno piensa, O sea, independientemente que sea argentino. La idea es suspender hasta tanto haya otro papa. Eventualmente, o cambie el discurso que en definitiva está dando crédito a tiranías opresoras y asesinas, me parece, desde nuestra iglesia. O sea que querían romper relaciones con el Papa al cual ahora están yendo a despedir. Que decía que la justicia social era algo que tenían que lograr los gobiernos, y Milei dice que la justicia social es un robo promovido por la envidia. Supuestamente los pobres o los de clase media o lo que son, envidiamos a los ricos, queremos ser como ellos, entonces les robamos para hacer justicia social. Esa es la cabeza de Milei y de esta secta económica que tiene entre sus ideólogos a Jesús Huerta de Soto. Jesús, la verdad que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Huerta de Soto. Bueno, vuelvo a Jesús Huerta de Soto porque Milei, en este raid que hizo antes de viajar a despedir al imbécil que tiene afinidad con comunistas asesinos y es un envidioso que promueve la justicia social, estuvo acá a la vuelta en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que tiene incluso un doctorado, un premio Javier Milei, etcétera, que lo maneja Alberto Venegas Lynch, el que decía que había que romper relaciones con el Vaticano. Bueno, ¿qué dijo ayer acá a la vuelta? También dijeron que iba a haber una recuperación suave. Es decir, por lo cual las mejoras de salario real, caída de pobreza, todo sería muy lento e insostenible socialmente, dada la impaciencia tradicional de los argentinos. Y sin embargo, después empezaron que era la pipita de Nike muy suave, después era la pipita de Nike, después no les quedó otra que admitir que efectivamente era una B corta, y hoy cuando miramos los números tenemos un tilde, estamos a décimas de alcanzar el nivel más alto de la serie histórica del EMAE, y si me permiten una licencia poética, estamos creciendo y la Argentina sube como pedo de buzo. Bueno. Muchas metáforas con el agua, ¿no? Aprender a flotar y como pedo de buzo, qué sé yo. Lo cierto es que no, que tenemos sistemáticamente caída del consumo, tenemos casi la mitad de las máquinas del país paradas, caída en casi todas las ramas de la economía, excepto en algunas muy puntuales que tienen que ver con el petróleo, con intermediación financiera, con la pesca, que le está yendo muy bien, pero todo el resto para atrás, salarios que están muy por debajo de la inflación y de los salarios reales, jubilaciones que no alcanzan, educación que está ahora por un nuevo paro universitario, hospitales públicos que están colapsados, obra pública que no se hace y eso atenta contra la seguridad vial, y largos etcéteras que desmienten esto que dijo Javier Milei ayer. Pero bueno, la novedad de todo esto es el contexto en el cual llegó, para mí, la frase del día, de la semana, del mes, del año, y esa frase que vamos a recordar por siempre, que la dijo Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva es la directora gerente del FMI y es la responsable de impulsar, obviamente, con Estados Unidos detrás y con el resto del board del FMI, etcétera, pero es la número uno del FMI, que le acaba de otorgar otra vez a Luis Caputo
ministro de Economía de Javier Milei, un crédito absolutamente extraordinario, fuera de escala, por encima de lo que nos tiene que prestar el FMI, al cual ya le debemos un montón de guita por otro crédito extraordinario, fuera de escala y por encima de lo que nos podía prestar el FMI, que le había dado a Caputo, pero cuando estaba con Macri. Bueno, ahora le dio de vuelta a Caputo con Milei. Y obviamente el aporte del FMI es para que el gobierno se sostenga porque el plan económico del gobierno fracasó. Si el plan económico del gobierno hubiera sido un éxito, estaríamos volando de reservas, sin problemas económicos, sin necesidad de dólares y sin necesidad de ir a pedir guita prestada a todos lados. O sea, vos te va bárbaro, no tenés que andar pidiendo prestado a todos lados para cubrir tus baches. Este gobierno tuvo que salir a pedirle guita prestada al FMI, al Banco Mundial, al BID, y a que Estados Unidos le prometa que si encima todo eso no le alcanza, le va a prestar más plata. No es una virtud del plan económico, es la demostración de su fracaso. Y es tan rápido el fracaso que Macri lo tuvo que pedir entrado el tercer año de gobierno y Milei no llegó ni siquiera a las elecciones de medio término. Bueno, llegó efectivamente esta guita del FMI que todos veíamos que era un aporte de campaña. Otro aporte de campaña del FMI, en este caso a Javier Milei. Bueno, ayer lo confirmó. Por eso les digo que esta es para mí la frase del día, de la semana, del mes, del año y por muchos años, porque lo que uno sabía e intuía lo dice directamente Kristalina Georgieva. Escúchenla. Hay una oportunidad muy grande para Argentina en un mundo que tiene hambre de lo que el país produce, tanto en el sector agricultura como en minerales, minería, gas y litio. ¿Cuáles son los riesgos? Primero, externo. Un empeoramiento del entorno global, manteniéndose todo lo demás constante, impactaría negativamente en Argentina. Domésticamente, el país va a tener elecciones en octubre. Es muy importante que no descarrilen la rueda del cambio. Hasta ahora no lo vemos, no vemos ese riesgo materializándose, pero urge a Argentina que siga por el camino. O sea, hacen un aporte de campaña y después le dicen a los argentinos que voten a los candidatos de esa campaña que están financiando. El FMI. Realmente lo decíamos más temprano, uno supone que sabíamos que era así, pero no lo veíamos, no estaba tan a la vista y no sucedía en el momento, porque esta es la segunda vez que el FMI financia una campaña electoral en la Argentina. En los últimos años ha hecho muchas tropelías, el otro día lo contaba acá en Devoto, es el acuerdo número 23 con el FMI, así que de la dictadura de Aramburu y Rojas para acá, de todo ha hecho el FMI con la Argentina. Pero en los últimos años nos acordamos de dos campañas que financió. Está financiando la campaña de Milei y financió la campaña de Macri. Macri necesitaba la guita para ser reelecto, se habían fumado todo el dinero que había y necesitaban también ir a pedirle plata al FMI, la pidieron de forma ilegal. Yo siempre recuerdo que hay una causa judicial en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti donde consta que el gobierno de Macri le pidió la deuda al FMI sin un solo papel. Que el expediente para tomar la deuda lo hicieron a posteriori. Que no cumplieron la ley argentina para tomar la deuda. Que la deuda la tomaron funcionarios que no tenían la posibilidad de hacerlo como Caputo y Duhovne. Que no hubo ni siquiera decreto de Macri para eso y que los desembolsos de esa deuda no pasaron por el presupuesto, por ende no se pudieron controlar y terminaron todos fugándose. Toda esa información la tiene Capuchetti, que no avanza en la causa, por eso Caputo lo pudo hacer de vuelta ahora. La tiene Capuchetti y la tiene el Congreso. Te digo, no hay un único culpable. El Congreso también tiene toda la información y no hace nada. Bueno, a Macri le prestaron plata, no lo dijeron en el momento, pero después sí lo confesó Mauricio Claver Carone, que fue durante el gobierno anterior de Trump el que habilitó la guita para Macri y que en el gobierno actual de Trump también
vuelve a la administración como el responsable del gobierno de Estados Unidos para América Latina. Pero en aquel momento, cuando le prestaron a Macri 57.000 millones de dólares, de los cuales llegaron a entrar 44 y Alberto Fernández dijo no me mandes más, después dijo que Cristalina Georgieva era genial, pero bueno, esa es otra historia. 44.000 se la prestaron. Bueno, esta es la explicación de Mauricio Claver Carone, el asesor de Donald Trump, de por qué le prestaron la plata a Macri. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina. Bueno, nosotros les dimos el mayor préstamo de la historia. Si después ni siquiera con eso ganaron la elección, bueno, ya no podemos hacer nada. El préstamo fue para eso. Después, lamentablemente, el gobierno peronista convalidó ese préstamo a sabiendas de que no había un solo papel que lo justificara y de que es impagable. Es impagable. Y ahora, ese préstamo impagable, ahora le sumamos más guita. Todavía más guita. Pero lo interesante de esto, porque vale la pena recordarlo, es que nosotros dijimos sistemáticamente la guita del fondo fue para sostenerle la campaña a Macri y para la fuga. Bueno, lo contó el propio Macri. Mirá. La Argentina tiene una guía hoy, que es los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía la Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. O sea, pidieron la plata por si volvía el kirchnerismo. ¿En serio? O sea, es realmente loco que todo el pueblo argentino tenga que pagar 2 deudas contraídas por 2 partidos de derecha para tratar de ganar una elección y que después la tengamos que pagar todos juntos. No tiene sentido. No lo tiene. Si vos me decís, un partido de derecha tomó esa deuda, lo que sea, pero con esa deuda hizo puertos, rutas, hospitales, escuelas, bueno, qué sé yo, la pagamos entre todos. Pero pagar entre todos deuda, que a todas luces es para una campaña electoral, para 2 campañas electorales, yo creo que la debería pagar el que la pide, que es el que financió esa campaña. De hecho, Macri nos decía incluso que teníamos que enamorarnos de Christine Lagarde. Mirá. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Bueno, no terminamos enamorados de Christine Lagarde. Christine Lagarde terminó afuera del FMI y el presidente argentino hablaba en inglés. Cosa realmente extraña. ¿Quién contó también de que la guita que le prestó el FMI a Macri fue para ganar una elección? Lo costó Carlos Merconian, que era funcionario de Macri. Era el presidente nada más y nada menos que del Banco Nación, del gobierno de Macri. Y contó esto. Absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional, como lo llama el IMF, de la mano del presidente norteamericano Trump. Pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez, monto, consiguió eso, el staff del fondo, de la mano de David Lipton, que era el número 2 de Lagarde, le hizo un programa
Yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro, y lo tuve mejor afuera que de adentro. Y él me consultaba bastante, yo me veía con él. Me preguntó, recuerdo, ¿qué opinás del acuerdo? Le dije, perdés la elección. Me dijo, no, si me están dando la plata para ganar la elección. Sí, pero te están imponiendo un programa. Me dijo, tenés que ser ministro. Digo, ¿de este programa? No. ¿Por qué? Porque un ministro y un presidente del Banco Central acá con Lipton al lado toma mate. ¿Qué voy a hacer como ministro? Y si el programa lo van a hacer ellos. Me están dando la plata para ganar la elección, le dijo Macri a Melconian. No ganó la elección, pero tenemos todos que pagar la plata. Entonces, yo de verdad estoy planteando una discusión en serio y racional, que es la siguiente. Durante el gobierno de Macri, la deuda se tomó de forma irregular y sin un solo papel para ver si Macri ganaba una elección. Sobre esa deuda, que violaba los estatutos del fondo, que nos daba mucha más guita que la que nos correspondía, y sobre la cual no hay ningún solo papel y encima toda la plata se fugó, ahora el gobierno de Milei pide más deuda, sin ninguna justificación, solamente también para ganar una elección. La verdad que el FMI lo que hace es financiar campañas electorales de la derecha en la Argentina. Lo cual uno podría decir, está en todo su derecho, ahora les voy a mostrar que no, pero está en todo su derecho. Entonces, perfecto que financie una campaña electoral, pero entonces que la pague el partido que pidió esa plata. ¿Por qué todo el pueblo argentino tiene que pagar la campaña electoral del PRO y de la Libertad Avanza? Es realmente irracional. Porque es explícito que se la prestan para eso. Lo dicen, lo reconoció Macri, lo dijo ayer Cristalina Georgieva. ¿Por qué tenemos todos que pagar un acuerdo entre privados? ¿Por qué? Que lo expliquen ellos en el mundo. Cómo el FMI le presta dinero a un partido político para ver si gana una campaña y encima la pierde en el caso de Macri. Vamos a ver cómo le va a Milei. Que lo expliquen. Y les quiero sumar algo más. Existe en la Argentina la posibilidad de que entidades privadas financien campañas. Ustedes saben que está permitido eso, pero con límites. Con límites. Ayer me fijé cuál es el límite, el monto máximo que puede poner una persona jurídica para una campaña nacional. Esta es la acordada de la Cámara Nacional Electoral. Si llegan a leer, dice, partidos nacionales, límite de aporte por año calendario, monto máximo de aporte por persona humana jurídica, 278 millones de pesos. 278 millones de pesos. Eso, al cambio oficial de hoy, son $238.000. Significa que el aporte de campaña que hizo el FMI a la campaña de Milei es 50.000 veces el máximo. 50.000 veces el máximo. Podían aportar $238.000, aportaron 12.000 millones. Por ende, no solo están haciendo un aporte de campaña, sino que están violando la ley electoral. Y de verdad que no tenemos por qué pagar todo esto. Si el FMI paga la campaña de Milei, que la deuda la pague Milei. Y es un buen momento, ya que lo reconoció la titular del FMI, de que las fuerzas opositoras digan, nosotros no vamos a reconocer esta deuda, si esta deuda fue solo para pagar una campaña electoral. Tanto es así que ayer estuvo la titular del FMI con Federico Sturzenegger. Y mostremos las imágenes, vamos directo al tuit de Sturzenegger, porque no solo le da la plata, y no solo le dice a los argentinos que voten al que le da la plata, sino que usa su propio cuerpo para ponerse el símbolo electoral de este gobierno, que es la motosierra. La foto que les estoy mostrando es Cristalina Georgieva con un prendedor en la solapa de su saco, que es el símbolo electoral de la Libertad Avanza, que es la motosierra. Si van a hacer una campaña política, háganla, financienla, cumplan la ley electoral, se pasaron 50.000 veces del límite, cumplan la ley, y listo. Pero no pagamos todos la campaña electoral de los que financian al peronismo, o de los que financian al Frente de Izquierda, o los que financian al radicalismo, la paga cada partido.
Bueno, que pague cada partido esto. Y que Milei pague entonces la deuda de esta campaña electoral, porque es mucha. Es mucha y se suma a la anterior, que también fue para la campaña electoral de Mauricio Macri. Realmente, ponelo de vuelta, digo, para cerrar este bloque y para terminar, pongamos de vuelta el archivo de Cristalina Georgieva, ayer reconociendo que la guita que mandó el FMI es un aporte a la campaña electoral de Macri Bueno, de Macri fue de 2018, ahora de Milei, y le dice a los argentinos, voten a los candidatos de Milei. Ponelo de vuelta. Hay una oportunidad muy importante para Argentina en un mundo que tiene hambre de lo que el país produce, tanto en el sector agricultura como en minerales, minería, gas y litio. ¿Cuáles son los riesgos? Primero, externo. Un empeoramiento del entorno global, manteniéndose todo lo demás constante, impactaría negativamente en Argentina. Domésticamente, el país va a tener elecciones en octubre. Y es muy importante que no descarrilen la rueda del cambio. Hasta ahora no lo vemos. No vemos ese riesgo materializándose. Pero urjo a Argentina que siga por el rumbo. Impresionante, ¿eh? Realmente nunca habíamos visto a una... Sabíamos que eso estaba detrás, pero que lo exprese así es realmente notable y alguien le debería pedir explicaciones.